Buen día, el Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada mañana para compartir un versículo de la palabra del Señor. En el día de hoy vamos a tomar el texto que se encuentra en Jeremías, capítulo 36, versículo 26. Y vamos a leer solamente la última parte del versículo, donde dice: para que prendiesen a Baruc, el escribiente, y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Eso es lo que quiero resaltar en esta mañana, como un pensamiento, cómo Dios lo guardó, lo protegió a Jeremías y al escribiente Baruc. La historia nos relata de que el Señor le da una palabra a Jeremías y le dice un día que él tenía que escribirla. Consigue un escribiente, justamente es Baruc, la escriben en un rollo y se la mandan al rey. El rey estaba en su casa de invierno. Allí había un brasero con que se estaban calentando. Entonces, cuando el rey escucha las palabras, no le gustó para nada. Agarró una especie de cuchillo que tenía, cortó a los rollos con que se estaba leyendo delante del rey y delante de otras personas que estaban allí, y lo echó allí al brasero hasta que se quemó todo, no quedó nada. No solamente el enojo fue para quemar la palabra, sino que mandó a buscar a Baruc y a Jeremías, probablemente para matarlos. La Biblia nos dice que el Señor los escondió. ¿Sabía Jeremías de que se iba a enojar así el rey y que iba a intentar matarlo? Seguramente no. Jeremías solamente hacía la voluntad del Señor. Y esto nos lleva a una reflexión en cuanto a la protección de Dios. Cuando Dios nos protege y nosotros no sabemos de que estamos en peligro, ¿no? En nuestra vida, por ahí antes de la cuarentena, nosotros caminábamos por la calle tranquilos, sin ningún tipo de inconveniente, y allí una situación, un tiroteo, una bala perdida, ¿no? Quizás nosotros íbamos rumbo hacia esa situación y íbamos a ser heridos por esa bala y por allí algo más complicado. Pero Dios nos guarda, Dios nos protege, y entonces ese día que teníamos que estar allí, porque así lo habíamos planificado, en realidad el Señor nos cambia los planes, no vamos a ese lugar, no pasamos por allí, no pasamos ningún tipo de sobresalto, ni nuestra vida corre peligro, ni nada por el estilo. El Señor nos guardó y nunca nos enteramos de que el Señor nos protegió. Pero en otras ocasiones pasamos por situaciones difíciles, nos roban, nos quitan algunas pertenencias. ¿Cuántos de nosotros los cristianos nos han robado el celular? Algunos a mano armada, otros simplemente un carterista nos ha sacado el celular del bolsillo. En fin, hemos vivido todo tipo de situaciones y el Señor las permitió. ¿Cómo puede ser que el Señor permita una cosa y otra no permita? Porque el Señor solamente permite que nos sucedan situaciones difíciles cuando éstas nos dejan una enseñanza, cuando éstas nos ayudan a crecer, a confiar en el Señor, a guardar nuestra fe en el Señor. Y por allí el Señor, detrás de todo esto, se va a glorificar, porque bueno, por ahí alguien se entera de que hemos perdido el celular y el Señor toca su corazón y nos da un celular, quizás hasta mejor del que teníamos. Dios mueve su mano de una manera poderosa y asombrosa. Nosotros tenemos que saber que somos protegidos por el Señor. En estos días de pandemia, donde el virus está creciendo, donde parece como que va en aumento, la famosa curva va subiendo, nosotros tenemos que saber que somos protegidos por el Señor. Tenemos que saber que así como Baruc y Jeremías fueron guardados, qué linda es esta palabra, pero Jehová los escondió. ¿Sabe que el libro de Jeremías lo escribió Jeremías? Pero seguramente que esa frase no la escribió él, porque si no hubiese hablado en primera persona, el Señor nos escondió. No. La Biblia dice, el Señor los escondió. Muchos creen que algunas partes como esta del libro de Jeremías fueron escritas por discípulos de Jeremías. Es decir, profetas a los cuales él de alguna manera les enseñaba, les discipulaba, los formaba, y una vez que Jeremías ya no estuvo,
que ya había partido con el Señor, estos haciendo una revisión se dieron cuenta de que algunas cosas tenían que incorporar. Porque fíjese qué interesante esto, ¿no? Dice, pero Jehová los escondió. ¿Cómo los habrá escondido el Señor de la mano del rey? No era cualquier enemigo el que tenía enfrente, era el mismo rey que tenía todo el ejército a su favor, que tenía montones de personas a su favor, que todo lo que él le decía, la gente le respondía. Es decir, que Jeremías y Baruc estaban desprotegidos e indefensos frente a este enemigo, el rey, que realmente era muy poderoso. Muchas veces nosotros nos podemos sentir de esa manera, desprotegidos, nos podemos sentir que somos vulnerables. Qué feo ese sentimiento, ¿no? Ese sentimiento de vulnerabilidad. Ese sentimiento de que me puede pasar cualquier cosa, de que nada me cubre, que nadie me protege. Pero qué tremendo también es saber que nosotros tenemos un Dios que ha prometido guardarnos y protegernos. Él dijo que estaba y estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Los días buenos y los no tan buenos, como esto que estamos pasando. Por allí algunos de nosotros hemos escuchado que alguno se contagió cerca de casa, hay un foco de infección ahí cerquita, entonces ya estamos como saliendo a la calle cuando tenemos que hacer las compras con un poquito más de preocupación, un poquito más de temor. Y la verdad es que hay temor que no es nocivo, porque es ese temor que nos ayuda a protegernos, a estar en cuidado, ¿no? ¿Cuántas personas en estos días se han contagiado justamente por no cuidar la cuarentena, por no cuidarse en la salida, por tener el baby shower allí en Necochea, ese asado que comieron no sé dónde, en Colón creo, en Colón en provincia de Entre Ríos? Claro, no se cuidaron, menospreciaron la situación y bueno, terminaron contagiados, terminaron en involucrados en esta situación, ¿verdad? Por eso el temor, cuando el temor nos advierte, cuando el temor no nos genera una preocupación que nos paraliza, sino que nos da una alerta, es bueno. Ese es el temor reverente que tenemos que tener con Dios. Estar alerta de no pecar contra Dios para que el Señor no se esconda de nosotros, para que nuestra relación con el Señor sea la misma. Vivir una vida de santidad, ese temor es bueno, es saludable. Ahora, el miedo que nos paraliza, el miedo que nos provoca palpitaciones, el miedo que nos impide salir a la calle porque pensamos que cualquier cosa nos puede pasar y estamos allí medio como con pánico. Bueno, esa es otra clase de miedo. Miedo que tenemos que entregar al Señor, porque el Señor, como protegió a Jeremías, también nos va a proteger a nosotros. Esta situación que nosotros estamos viviendo es similar en cuanto a lo indefenso que nosotros estamos. No podemos ver al virus, no podemos saber quién lo tiene y quién no podemos caminar por un camino en el cual no sabemos si hay una persona que vamos a cruzarnos que tiene el virus. Son todas cosas que ignoramos, pero Dios nos guarda. Dios nos esconde. Y yo quiero en este día que le des gracias al Señor, porque esa es una promesa de Dios para vos y para mí. Yo te escondo de todo aquello que te pueda pasar. Yo te guardo, yo te protejo, yo te tengo en la palma de mi mano. Yo hago un vallado alrededor tuyo. Yo envío mis ángeles justamente para que te hagan un fuerte alrededor tuyo. Darle gracias al Señor cada mañana y salir con la tranquilidad de que es Dios el que nos guarda. Qué lindo los testimonios de los hermanos que debían haber estado en ese tren que luego se accidentó con una catástrofe realmente muy grande allí en Once. Con el tren Sarmiento. Teníamos hermanos en nuestra iglesia que tenían que tomar ese tren y sin embargo no lo hicieron por diferentes circunstancias, y no una vez, sino 2 veces el Señor los libró. También el accidente que hubo allí en Castelar, gente de nuestra iglesia tenía que estar en ese tren y por diferentes razones tomaron el colectivo. Realmente Dios nos esconde, Dios nos guarda, Dios nos protege. Así que mi hermano querido, no te enojes con ese temor que te da de alguna manera la sensación de que te tenés que proteger, porque ese es un buen temor. El miedo
que te paraliza, ese es el miedo que hay que echar. Ese es el pánico que tenemos que echar y tenemos que confiar que el Señor nos guarda y el Señor nos protege. Vamos a orar en esta mañana. Señor y Padre, te damos gracias en este día porque tú eres un Dios que protege. Has guardado a Jeremías y a Baruch y nos vas a guardar a nosotros. Señor, vamos a tomar el camino que tú nos guíes, Señor, cada mañana. Tú eres nuestra salida y nuestra entrada, como dice el Salmo, desde ahora y para siempre. Tú eres nuestro protector, Señor. Gracias te damos por ello, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos mañana.